Sí, se mira. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del proceso de restauración. Es importante. Y para el caso vamos a desarrollar algunos aspectos. Tenemos estos conceptos. Esta presentación me gusta hacerla. He tenido la oportunidad de dar algunas charlas a nivel nacional e internacional, de tal manera que se pueda entender un poco qué quiere decir restauración. Desde mi perspectiva, hay que tener tres conceptos muy válidos que nos permiten eh, entender cómo podemos llegar a proteger el patrimonio. Primero conocerlo, el conocimiento. El hecho de tener el conocimiento de algo me permite a mí valorarlo. El darle un valor no necesariamente está relacionado con un valor económico, aunque per se el elemento así lo tenga. Y va a depender de algunos aspectos y por lo tanto eso me va a permitir que yo pueda protegerlo. Y a mí me gusta poner este ejemplo. ¿Por qué valor? Vean esta imagen de acá y mi pregunta es, ¿cuánto cuesta eso en el estado en que está? ¿Cuánto creen que cuesta? Es un objeto que es, en este momento, no tienen ningún conocimiento ustedes. Es un objeto simple, de alguna Navidad, etcétera. ¿Cuánto creen que cuesta? ¿Alguno de ustedes puede contestarme? Como unos 10 quetzales, como está quebrado. ¿Verdad? Está quebrado. ¿Qué más pueden ver del objeto? Ah, no, entonces no vale nada. ¿Verdad? Puede ser que no vale nada, o sea, no tiene nada. Ahora les voy a contar la historia. Eh, este regalo fue el último regalo que me dio la persona que a mí me crió, que fue mi abuelita. Ella fue la última vez que ella me dio algo, fue este objeto. Y me recuerdo que ella me dijo que no tenía dinero para darme un regalo. Eso lo he guardado por más de 12 años por un accidente. Sufrió ese percance y ese es en el estado en que yo tengo. ¿Cuánto creen que eso cuesta para mí? No está en venta. Así es. Tiene un valor importantísimo. Y así con sus elementos y cada uno de esos detalles, pues eso representa algo más importante. Entonces, volvemos al elemento. ¿Qué valor tiene? Tengo el conocimiento, yo le doy una valoración y por lo tanto es un tesoro preciado porque lo valoro y lo tengo que proteger. Es un ejemplo un poco, si lo queremos llamar un poco extremista, pero, pero tiene que ver con todo lo que nosotros tenemos y el patrimonio, esto para mí es patrimonio. ¿Me explico? Entonces, ahora que ustedes tienen el conocimiento, de alguna manera, ustedes también están invitados a proteger. Tienen el conocimiento y saben que el valor que tiene va más allá del aspecto estético o económico que el cual tiene. Pues eso es prácticamente lo del patrimonio. Ahora, cuando entramos a hablar del patrimonio cultural, que ya lo hemos visto, sabemos que es algo que nos han heredado nuestros antepasados. Y por lo tanto tiene ciertas características peculiares que son únicas e irrepetibles. Podemos ver aquí el ejemplo de Tikal, que ya lo hemos estado trabajando. Es irrepetible este lugar, es un lugar espectacular. No solamente tiene que ver con arquitectura, puede ser naturaleza, yacimientos arqueológicos, bueno, eso lo hemos visto alrededor durante toda la clase, arquitectura, escultura, pintura, patrimonio tangible, intangible, de eso tenemos bien claro que estamos hablando. Ahora, estas cuatro imágenes, ¿son o no son patrimonio? Sí, sí, son patrimonio. Sí son patrimonio. Sí, ¿Qué es esto?
El Parque Nacional Ruinas de Tikal. Ay, gracias. Estical. Bueno, es Tikal, bueno, es un monumento Ese Gran histórico. Jaguar, ¿qué es esto? La antigua ciudad colonial donde se ubicaba Exacto, el Guatemala. arco de Santa Ca- ¿Qué es esto? Uno de los Las lagos ruinas de más bellos del Tikal. mundo, que es el que se ubica aquí en Guatemala, ¿verdad? Que es el de Atitlán. Y esto es exactamente lo mismo. Esto es consecuencia, los tres elementos que vimos llevan exactamente el mismo camino, tarde o temprano, como el lago de Amatitlán, que es esto. Entonces, es preocupante que nuestras autoridades, nuestra sociedad y nosotros mismos no hagamos nada por cuidar algo. Esto es exactamente lo que está pasando al lago, solo que no lo hemos estado viendo. ¿Qué pasa con irreemplazable? No vamos a encontrar otro lago de Amatitlán. ¿Saben qué? Fíjense que se nos está haciendo pedazos el lago de Amatitlán. Ok, vamos a comprar dos, porque como por cualquier cosa vamos a tener otro. No lo podemos hacer. Este valor que tienen en sí, más allá del elemento económico, es todo lo que representa, porque es irreemplazable, porque si se destruye no vamos a encontrarlo de otra manera y su carácter es exclusivo. Y debería y debe de ser apreciado por su valor histórico, por su valor natural, por su peculiaridad, por las personas, por su valor estético, por su valor social, los elementos que pueden llevar. Y por lo tanto, el bien debe ser un patrimonio que debe de ser protegido y conservado. Desde cualquier punto de vista. Y eso es lo que nos ha pasado. Y cuando hablamos de restauración, y no voy a entrar muy en detalle porque esto tiene que ver con un poco de arquitectura, pero la historia de restauración empieza con Viollet Leduc. Él fue, digamos, uno de los primeros en establecer el proceso de restauración. Restauración, recuerden que es una carrera, restauración de monumentos históricos. En el caso de aquí Guatemala se saca la maestría en la Universidad de San Carlos y la carrera se llama Restauración de Monumentos Históricos con especialización en centros urbanos. Y nosotros vemos, cuando tenemos la maestría, vemos a estos personajes, Viollet Leduc, John Ruskin, que son personajes que cada uno tuvo su teoría de cómo podrían ellos proteger el patrimonio. Viollet Leduc es inglés, y de alguna manera él tenía una forma de pensar de cómo proteger el patrimonio. Por ejemplo, para Ruskin, él dice que un edificio es como un ser humano, nace, vive y muere. Y cuando se restaura, el problema para Ruskin es que se destruye, porque se crean falsas copias. Viollet Leduc le daba una parte más romántica, porque él decía que al restaurarlo se podía recuperar el estilo. Él pensaba que se podía realizar tal y como se creía que el edificio tenía, como era. En el momento más espectacular que el edificio tuvo, para Viollet Leduc, así era como lo teníamos que regresar. Para Ruskin no, él decía que si se restauraba se perdía la esencia y el valor porque era una copia. Entonces aparece Camilo Boito y él decía que él es el padre de la restauración científica y realmente se inspira en cada uno de ellos, y gracias a él y a un conjunto de profesionales se instaura lo que nosotros conocemos en restauración como la Carta de Atenas, que es un documento internacional donde se generan conceptos para la restauración. Él es un profesor de arquitectura, una especialización en restauración de bienes culturales, y lo que hizo es que llevó la restauración de manera teórica a una manera académica científica, y propuso documentos y ciertos puntos que nos sirven a los restauradores para poder desarrollarlos, y los vamos a tomar bien rápidamente. Primero, cuando se restaura algo hay que tener en cuenta lo antiguo y lo nuevo, porque si no se crea una copia, y hay formas que los restauradores debemos de realizar
para determinar que algo es antiguo y algo nuevo. Cuando ustedes van a la antigua Guatemala, ustedes tienen la capacidad, sin el conocimiento, deben de tener la capacidad sin conocimiento técnico de que eso es nuevo o que no pertenece al sistema original. Y eso es una buena restauración. Los materiales que realmente son usados en la obra hay que diferenciarlos. Hay que suprimirlo de elementos ornamentales de la parte restaurada. O sea, si no se entiende, cuando empieza la hipótesis termina la restauración. Es decir, si no tenemos el conocimiento técnico de que eso era un elemento ornamental que se encontraba ahí, pues no hay que restaurarlo, porque si no pierde realmente el valor en el conjunto en sí. Hay que exponer las piezas que se encuentran. Hay que colocar un signo o una incisión de cada elemento que se ha renovado o restaurado. Hay que colocar un epígrafe descriptivo en el bien que se va a exponer. Hay que exponer fotos y planos y detallados del proceso de construcción, de restauración de lo que se está trabajando. Y hay que tener algo muy importante, saber que lo auténtico y el trabajo nuevo deben de diferenciarse en el proceso. Algo que es muy importante que en restauración es que lo que tenemos que tomar en cuenta es que es mejor prevenir que lamentar. Darle mantenimiento a un bien es mucho más importante que restaurarlo, porque eso de alguna manera mantiene su estatus original. Pero debido al tipo a veces de intervención se tiene que realizar se hace un impacto muy grande muchas veces cuando se está tratando de realizar o rescatar los bienes patrimoniales, ¿verdad? Aquí vemos una excavación del altar número 5 que se fue descubierto en la Corona en Petén. Eso fue una fotografía de prensa libre. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí lo que están tratando es de rescatar por completo la pieza arqueológica. Vemos otro ejemplo. Para los que no son católicos, pero creo que de alguna manera alguna vez escucharon esto, es un ejemplo de cómo la restauración es compleja. Esta era la imagen de Cristo yacente, es una imagen centenaria que por muchos años ha ido de generación en generación, y en Semana Santa pues es muy venerada. ¿Qué pasó? Sufrió una restauración. Y el problema fue que cuando se terminó de restaurar, quedó como lo vemos en la derecha. Quien lo restauró siguió principios y desarrolló procedimientos adecuados que están desde el punto de vista técnico científico. Para las personas que estaban acostumbradas a ver al Cristo de una manera más morena, inmediatamente ellos establecieron que la figura no era a la cual pertenecía. Y ese es otro ejemplo de que la restauración no debe de alejarse del contexto social. Es complicado muchas veces. Aquí tengo entendido que incluso se le hizo un proceso legal al restaurador. Entonces, habría que hacerse la pregunta, yo imagino que se la hizo. ¿Es necesario hacer la restauración? ¿Verdad? O sea, si es necesario es porque tiene que ser protegido, porque de alguna manera estaba en peligro y que no hay otra alternativa para poderla hacer. Entonces se tiene que justificar y condicionar con una serie de principios que generalmente están respaldados en la ley. Y por lo tanto, se llena ciertos requisitos. Vuelvo a decir, es necesario, es inevitable, es irreversible lo que le está pasando para poder intervenir y realizar la restauración. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el trabajo va a consistir en recuperar parte de la originalidad del bien cultural, que es lo que se hizo en la imagen pasada. Porque recuerden que el tiempo, la temporalidad, el intemperismo, la falta de mantenimiento, que es lo que normalmente le hace daño a las estructuras o los bienes, pues repercute directamente sobre el bien. Entonces lo que tenemos que hacer es preservar el edificio. Les voy a dar aquí unos pequeños ejemplos arquitectónicos. Realmente voy bastante rápido porque esta fue la iglesia de San Sebastián que restauramos después del terremoto. Dentro de los procesos de restauración que nosotros hacemos, es el levantamiento del estado actual. La ley guatemalteca establece que tenemos que hacer no solo el estudio, el estado actual, vemos también materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, y posteriormente vamos a ver la propuesta de restauración junto con toda la parte teórica, histórica y los principios que nos van a permitir
llegar a través de una manera científica a generar una propuesta. Aquí lo que vemos, digamos, en azul son los muros originales y en amarillo son los muros que se fueron poco a poco desarrollando de maneras diferentes. Todo lo de azul fue lo que se restauró. Vemos ahí los daños que se fueron haciendo poco a poco. Tuvieron daños en la cubierta, en los campanarios, en los muros laterales. Hubo necesidad de quitar la cruz del tímpano, porque debido a ciertas intervenciones que se hicieron de una manera equivocada, las columnas le hicieron daño al momento del terremoto, porque se fue en el terremoto del 2017. Estas colapsaron, los muros colapsaron debido a un efecto donde el concreto tiene una diferencia enorme de densidad en cuanto al adobe y a la piedra. Entonces al momento del terremoto oscilan de diferente manera. Y lo que hizo es que el adobe, por ser menos denso en sus características, es más noble, logró prácticamente rebotar sobre las columnas y esto le causó más daño que el terremoto en sí. Esta es la fachada original de la iglesia. Aparte logramos observar unos nichos que se hicieron de una manera incorrecta, que también debilitaron los muros. Esto es a lo que yo me refiero. Vean, estas son las columnas de concreto con las cuales se hizo el nuevo techo, pero debido a que no dejaron una adecuada respuesta en cuanto a la junta de construcción, pues esto le provocó el daño que se vio posteriormente, tanto en el interior como en el exterior. Aparte que también el techo que se le colocó pues no fue el más adecuado y provocó serios daños. Esto es debido a que en invierno, en pleno invierno, empezó a filtrarse y los muros de adobe pues se deterioraron por completo. La humedad es un cáncer. Este es el nicho, el debilitamiento que provocó. Encontramos que habían ciertos elementos verticales de carga con piedra morlón y junto a ellos pues había adobe original. Este es los muros de adobe con columna de mampostería de piedra. Estas son la incompatibilidad de materiales de concreto con adobe y piedra. Este es el efecto péndulo. Debido al peso de la estructura, pues osciló de diferente manera y provocó esa fractura. En el interior también encontramos que habían revoques o elementos que no podían ser compatibles con los materiales originales, intervenciones de mala calidad y que no eran adecuados. Y al final provocaron daños incluso en el estuco superior. Lo que hicimos fue al finalizar liberar todos los revoques o todo y dejamos expuesto, y ahí pudimos generar una serie de trabajos. Trabajamos con adobe, con ladrillo, ya después empezamos a integrarlos. Previo a eso nosotros hicimos como una canasta en los muros para que esto garantizara también que pudiéramos evitar daños posteriores y que también ayudara al revoque que le estábamos integrando. Este es el elemento que les comento, es una malla, una simple malla, que lo que hizo que al finalizar pues generamos en el centro quedaba el material y de lado a lado la malla, y la atravesábamos con alambre de amarre, y a cada 50 centímetros o 1 metro empatamos en ambos lados este elemento para poder darle con una consolidación mayor al muro. Pues ya empezamos a hacer los trabajos de restauración. Nos llevaron unos cuantos meses, se trabajó la restauración de la puerta principal. Habían muchas filtraciones, también se trabajaron las filtraciones, y poco a poco empezamos a determinar cuáles eran los colores adecuados. Trabajamos mucho de la mano con la población para evitarnos ciertos problemas, aunque siempre hay problemas, pero queríamos disminuir los problemas sociales en cuanto a la información. ¿Verdad? Aquí vamos a ver un pequeño video de cómo se hacían los trabajos. Esa es parte de los trabajos que se estaban realizando. Tuvimos que crear unas pilas. Estas pilas lo que nos permitieron fue colocar ahí de manera artesanal la piedra caliza para generar cal para poder hacer los morteros de la pintura. Aquí vamos a ver un poco el proceso que se estaba realizando con maestros artesanos.
Esas son las piletas que yo les comento donde se quedaba la cal. Se pudre, ese es el nombre concreto, es podrir la cal, ¿verdad? Van a disculpar un poco la publicidad, pero esos videos los utilizamos en la empresa. Otro proyecto que es emblemático para mí es el del Palacio, que eso creo que todos lo conocemos. Ese sufrió daños en el año 2007 debido a dos aspectos, negligencia y abandono, que posteriormente se vino en consecuencia en algún momento el colapso del sistema eléctrico y provocó, debido a los materiales, un incendio de grandes proporciones. Lo interesante acá es que aquí se formó una comisión de trabajo multidisciplinario. Trabajamos arquitectos, arqueólogos, restauradores, Arqui, disculpe, fíjese que aquí en San Felipe se fue la luz. Ok, perfecto. Si me permiten, voy a continuar. Entonces, de todos modos, esto va a quedar grabado. Los que puedan verlo, pues encantado, ¿verdad? Porque esto es algo realmente que vale la pena que lo puedan ver. Como les estaba diciendo, se desarrolla la comisión, se hace el trabajo, y esto nos permitió generar una propuesta realmente que nos permitiera llenar las expectativas, tanto sociales, técnicas, culturales y legales, para que el proyecto se pudiera realizar. Este es el análisis fotográfico que se realizó, se hizo el levantamiento, se hizo el análisis de puerta por puerta, las puertas que estaban en un buen estado, las que no estaban, cómo se iban a restaurar, cuáles eran sus partes, incluso hasta se hizo el detalle de cada uno de los elementos, se hizo el detalle de los pisos, el detalle de los techos, el campanarios, etc. Se tuvo la historia del palacio, se empezó a hacer la propuesta de restauración de puertas nuevas, puertas que se empataron con las puertas antiguas. Esto es después del incendio. Estas son las fotografías que nosotros tomamos después del incendio, algunas fotografías que nos permitieron evidenciar el daño severo que sufrió el entrepiso, sobre todo los elementos de madera, que posteriormente a eso pues se hizo la propuesta. Ahí se puede ver cómo quedó dañado por completo. Así fue como quedó en su totalidad. Se perdieron algunos elementos estéticos que ya no se pudieron recuperar, que pertenecían a historias posteriores que fueron desarrollándose. En los pisos que encontramos pues no eran los originales. Justo en ese lugar había un baño, y ahí es donde estaban la mayor cantidad de cables que terminaron destruyéndose por completo. Logramos recuperar este entrepiso que tenían ciertas características. Total, poco a poco fuimos verificando y determinando. Aquí vemos los trabajos arqueológicos que se tuvieron que realizar por parte de unos arqueólogos que estaban trabajando en Tacalica. Se hizo otra cala en el parque, digamos, entre la calle principal y el palacio. Y aquí ya podemos ver cómo se está empezando a hacer los trabajos de mantenimiento, de liberación de los revoques que están en mal estado. Se diseñó el entrepiso y se diseñó el nuevo techo según las características que tenía. Encontramos muchos daños posteriores. Y poco a poco el edificio pues fue tomando otra vez forma para que pudiese tener esto. La idea original de los elementos que teníamos ahí era para que la gente no transitara. Lamentablemente el concepto no llegó a tener lo que queríamos, porque eso queríamos que se volviera peatonal. Y ahí puede pasar una motobomba perfectamente en el caso que sufriera un altercado posterior. Se trabajó en la iluminación nocturna para que las personas pudieran valorarlo, y este es el resultado final del palacio. Lamentablemente en la actualidad pues el edificio tiene serios daños, y esto es lo que ha llevado a deteriorar el edificio. Volvemos exactamente al mismo problema. Esto fue el 2017. Ya tenemos problemas estructurales que ponen en peligro el edificio. Yo termino con esto. Es
Es un pensamiento del foro juvenil para el patrimonio mundial que se realizó en Noruega. Dice: los sitios culturales y naturales forman el entorno del que los seres humanos dependen psicológica, religiosa, educacional y económicamente. Su destrucción e incluso su deterioro será perjudicial para la supervivencia de nuestra identidad, nuestro país y nuestro planeta. Tenemos la responsabilidad de preservar estos sitios para las futuras generaciones. Esto fue un compromiso que se desarrolló en el Foro Mundial Juvenil de Patrimonio en Noruega.